Muy buenos días, nosotros somos de la carrera de danza de octavo semestre. Junto a mi compañera Stephanie Calero vamos a realizar la sección de entrevistas Bailando con. Como invitado tenemos a Patricio Carrillo. Me gustaría dar la bienvenida a nuestro invitado para empezar a hablar sobre la danza del Ecuador. Como primer preámbulo me gustaría que me des una pequeña biografía de ti, por favor. Mucho gusto, Patricio. Ya, hola. A ver, antes que nada, Pai, me sorprende que me busquen. yo realmente no yo me siento más bien como medio principiante, entonces está bien. Ahí estamos en la misma. me quedé como loquito de eso, de que me busquen para una materia universitaria. Pero bueno, a ver, te cuento yo. Bueno, me llamo Patricio Carrillo. Soy de aquí de la ciudad de Quito, pero específicamente de la parroquia de Guayabamba. Cuando comencé mi contacto con la danza, yo comencé mi contacto con la danza tarde, creo yo. Comencé entre 14 y 15 años ingresando al Instituto Nacional de Danza, lo que hoy es del Conservatorio Frederick Ashton. Ajá, ahora es del conservatorio, en mi tiempo se llamaba Instituto Nacional de Danza. Entonces yo entré obligado, la verdad, mi madrastra no hacía nada en las tardes. Entonces mi madrastra, mis hermanas eran las que estaban en el conservatorio y me dijeron para que tenga algo que hacer. Entonces me metieron ahí y después ya no me pudieron sacar. A la edad de 14, 15 años. 14, 15 años entré. En ese tiempo había dos especificidades, ¿no? Estaba la de danza clásica contemporánea, clásica moderna, y estaba la de pluricultural. En el área de pluricultural te recibían hasta los 20 años, creo que te recibían en el pluricultural. Y en clásica moderna te recibían 8 o 9 años. Entonces yo entré a pluricultural. Entonces ahí tuve mis 6 años de danza. Comencé a conocer la danza realmente. Como te digo, yo no tenía ni un acercamiento más allá de saber que mis hermanas estaban en danza. Pero una vez que yo entré, yo creo que encontré mi lugar. Encontré un espacio donde yo podía ser yo, donde me sentía libre, donde después ya que me quisieron sacar no me dejé sacar y donde creo que conocí a mi principal influencia de la danza, que es Paquito Salvador. Wow, es uno de tus maestros, ¿verdad? Sí, él es mi maestro, él es mi norte en la danza y quien me ha metido el bichito de indagar por donde yo desarrollo mi danza. Sí, él es mi principal influencia. Él fue mi maestro en el área de pluricultural y taller de prácticas escénicas. Y bueno, también tuve otros maestros. Y tal vez tienes una pequeña anécdota que me puedas comentar con Paquito. A mí Paquito me daba miedo. Ya, ¿qué te daba? Te estoy sincero, porque claro, o sea, como te digo, yo entré a la danza obligado, no tenía ningún conocimiento previo. Y claro, y cuando fui mi primer día de danza, yo me sentí totalmente fuera del lugar. Aparte que yo soy bien callejero. De repente estar puesto licras, puesto el vividicito, todo pegadito. Y fue un gran choque contra la masculinidad. Yo me decía esa masculinidad que te vende la sociedad, que es un tipo duro, así. Aparte que era callejero, era como era hecho el malo y de repente estar puesto todo apretadito. Un cambio total. Un cambio total, claro. De repente en conocerle a Paquito, que Paquito es muy amistoso, o sea, Paquito es un ser maravilloso, súper amistoso, donde el contacto físico es de la amistad, además. Y entonces de repente yo en estas, y a mí Paquito me daba miedo, entonces a mí Paquito me daba miedo, porque yo veía que mi Paquito y abrazaba a toda la gente y yo he puesto todas las licras y yo así asustadito, ¿no? Ya. Entonces, eso creo que fue, a mí Paquito me daba miedo, pues. Entonces, eso que podría ser una anécdota. De ahí, tuve otros maestros, tanto en contemporáneo, Diego Garrido, que es hermano de Arturo Garrido. Estuvo también la maestra María Fernanda, Carmen Cepeda, Erika Boll en el área de pluricultural, en el área de clásico estaba Karina. Estuvo Majo Flores, Carlita María, que ahorita baila en el pluricultural de la compañía. Gaby Mora, que estaba bailando en el clásico de la compañía. Ellos fueron como mis maestros. Pero tus compañeros también de... mis compañeros que capaz que siguieron en la danza estaba Amparito Sosa, que ahorita es profe del conservatorio en el área de pluricultural. Está Jorge Yumequinga, que él está dentro de
de la dirección del grupo de danza de la Politécnica Nacional. ¿Quién más estaba ahí? Bueno, el René no se graduó, pero el René Ramírez estaba bailando en el urbano cuando el Beck tenía el ballet urbano. Ellos eran como mis compañeros, que se siguieron dedicando como de lleno a la danza. De ahí la demás gente es más como esporádica, pero ellos fueron como si se lanzaron completamente a la danza. De ahí cuando yo hubo una obra que fue como yo entrar al Moyacán. Okay. Fue cuando hubo una obra en coproducción entre el Teatro Sucre, la Fundación Pueblo Indio y el Moyacán. Y eso más o menos tal vez en el año lo recuerdas. 2015, 2013 habrá sido. La de las primeras producciones que estuviste ya con Moyacán. O sea, aún no era Moyacán, pero ya bailé con Moyacán. Y que fue la razón por la que entré al Moyacán después. Entonces, en ese tiempo yo era estudiante. Y yo estaba bailando en el grupo de danza de aquí, de la central. Yeah. Del grupo de danza folclórica, ballet folclórico de la Universidad Central, que existía antes, ahora ya no existe. Y ahí estaba, y era chistoso porque estaba dirigido por un ex estudiante, que era Jorge Yumiquinga, que estaba acá. Entonces, esta coproducción se llamaba Pucarruna, y era un homenaje a Monseñor Leonidas Proaño, el cura rojo. Yeah. El Pucarruna es del hombre rojo. Entonces, Pucarruna, hombre rojo. Ajá, Monseñor Leonidas Proaño es un referente dentro del pensamiento de izquierda y de la teología de la liberación en Ecuador. Yeah. Entonces era un homenaje a él. Y entonces el Moyacán tenía su gente, pero necesitaba más gente. Entonces le invitó al Jorgito Yumiquinga, que con los del ballet folclórico de la Universidad Central nos juntáramos. Y ahí ya el Paco ya me dijo, júntese. ya me agarró, y desde ese día, todos los fines de semana, yo me iba a Ibarra porque el Moyacán está en Ibarra. Y el Moyacán hubo un tiempo, comenzó en Ibarra, luego migró aquí a Quito, estuvo como en Quito como 10 años en la época de los 80, y después en los 90 retornó a Ibarra, y está hasta la actualidad en el espacio que tiene en Ibarra, que se llama La Casa que Baila. Entonces comencé a bajar, ensayar, y desde allá, desde esa fecha, desde ese montaje hasta la actualidad, ya voy entre 15, 17 años bailando en el Moyacán. Hasta ahorita sigo ahí. Como te digo, es como mi norte. Entonces, bueno, pasó eso, así entré al Moyacán. Ahí estuve en el Moyacán, he estado en todo lo que son los repertorios quichuas y mestizos, en el Taquioncoy, que fue lo último que remontamos, porque es una obra del 2012, y la remontamos para presentarla en el Teatro Sucre recién, y la vamos a volver a presentar en la Católica. Sí, que pilas. Ajá, en la Católica, el día antes del Intirreme de las universidades se va a presentar el Taquioncoy otra vez. Sí, esa obra es buena, es súper buena. También estuve en Equinaxiales, estuve también en el Pucarruna y en todo lo que son los repertorios. Perfecto. Antes que nada voy a decir una pequeña cita. Una danza no es un síntoma del sentimiento del bailarín, sino una expresión del conocimiento de muchos sentimientos. Para dar paso a las preguntas, por favor, mi querido Patricio, te vengo a preguntar cuál ha sido tu proceso dentro de la danza y el camino a encontrar un estilo propio, digamos. Chuta, o sea, mi proceso fue un chupar de varias disciplinas. Entonces, por ejemplo, verás, continuando más o menos con la biografía, yo salí del conservatorio, del Instituto Nacional de Danza, y me metí a la central, pero me metí a la central a seguir teatro. Yeah. Porque no había donde estudiar danza. Entonces yo había aplicado a irme a Puebla, no me salió, me quería ir a México, no me salió. De ahí estaba en el ¿qué quiero hacer? Entonces estaba pensando en antropología, estaba pensando educación física, y subiendo educación física pasé por aquí, digo, aquí hay teatro, es de escénicas, no es danza, pero es de escénicas. Me metí aquí. Yeah. Entonces me gradué aquí. ¿Eso más o menos en qué año fue? Yo me gradué aquí en el 2018. 2018 me gradué aquí. Sí, siempre fue 2018. Me gradué aquí en teatro. Y fue chistoso porque, claro, yo venía de una formación dancística de academia. Entonces me habían dado ballet full, me habían dado moderno un montón. Y como en la formación dancística, por lo menos en el conservatorio, en el instituto en ese tiempo, no era tan teórico, era más práctico. Estaba como corporalmente súper fuerte, pero estaba priorizando la forma. Sí, estaba muy priorizando la forma. Tenía el bagaje del Boyacá, pero mi formación estaba en la forma. Y cuando entré a teatro, acá en teatro, la forma cuenta, pero lo que importa es el fondo. Entonces el sentido de lo que estás haciendo con respecto a la escena. Wow, o sea, qué chévere transformación. Entonces ahí fue como un abrir de ojos que capaz
en el desarrollo profesional hacia la interpretación yo estaba ingresando desde la empiria, o sea, desde la sensación, desde lo somático capaz, pero empíricamente. Entonces a cambio en teatro comenzó ya como el bagaje duro y tieso, teórico, filosófico, más todas las cosas que yo leo, porque yo leo un montón, yo soy una persona que leo mucho, y entonces ahí fui como construyendo. De ahí aquí, mientras yo estaba... Te corto para aportarte con otra. ¿Cómo has visto su desarrollo de la danza en el país desde que empezó su ejercicio? Es decir, desde que tú empezaste tu práctica, ¿cómo lo has visto desde afuera? ¿Cómo has visto la danza? Ya hay donde estudiar. Yo creo que es un montón porque siempre ha habido la gente llena del interés. Siempre ha habido gente que ha querido hacerlo, pero no ha habido dónde estudiar. Entonces en mi tiempo el título más alto, si no me equivoco, espero no equivocarme, el título más alto que uno podía conseguir como un profesional de la danza era el bachillerato en danza del conservatorio. Y había el conservatorio de aquí, el Instituto Nacional de Danza, el Reino Mollén Guayaquil, el de Ambato y el de Cuenca. Ahora hay uno incluso en Santa Rosa. Pero conseguir el bachillerato era como lo más alto, porque no había dónde estudiar danza. Era más empírico, como mencionas. Claro, o sea, tú salías de ahí, clase con este man, tomabas clases aquí, acá, te profesionalizabas. Los lugares donde se bailaba era el BEC, estaba la compañía, esos eran como lugares profesionales donde bailar, donde aparte te ibas formando, ¿no? Y tenías acceso a maestros internacionales. Si no, nosotros nos formábamos, por ejemplo, con el trabajo. Lo que en teatro llaman el teatro de grupo, yo podría llamar la danza del grupo. Entonces había un lenguaje común entre la gente del Frente Independiente de Danza. Había un lenguaje común entre la gente del Moyacán, la gente del Humanizarte, la gente que trabajaba con el Clever, la gente que trabajaba con maestros específicos. Entonces era como una danza de grupo, así como hay el hito del teatro de grupo en Latinoamérica. Yo creo que hubo un tiempo que hubo la danza de grupo, en donde los bailarines, los lenguajes en grupo, y te ibas formando con respecto a eso. Luego había el lenguaje de la compañía, que estaba más cercano al release. Estaba el lenguaje del BEC, que era mucho más apegado a lo clásico y neoclásico. Entonces, por ejemplo, las propuestas del Metropolitano, que era el grupo de pluricultural del BEC, estaban muy apegadas a lo clásico. Entonces ahí, frente a eso, encontrabas estéticas como el Amenizarte o el Moyacán, que siendo técnicas, no estaban apegados como a esa escuela. Entonces ese tiempo. Entonces ahora lo que yo veo es que hay donde estudiar. Hay también la información, el internet ya te da un montón de más herramientas para formarte. Claro, y es más fácil la accesibilidad. Claro, es más accesible, y podemos llamar que hay como un sentido de profesionalización en cuanto al estudio. Ahora lo que me parece complicado es el sentido de profesionalización en cuanto al ejercer la profesión. Yéndonos por ahí, ¿cómo crees que se pueda generar una cultura de visibilización de la danza más amplia a nivel local? También en el mayor rango, digamos, del país. Y también, como última pregunta, ¿es necesaria la implementación de la materia de danza en las instituciones educativas? Ya, a ver, ¿cómo sería? A ver, en mi tiempo estaba de moda la frase de que hay que formar públicos. ¿Cómo se y yo me pasé, dizque formando públicos, hicimos la casubilla. En mi tiempo nosotros hicimos la casubilla entre gente de plásticas y de artes escénicas. Si recuerdas del año es importante. 2013 creo que fue. 2013 fue la casubilla. Igual si que buscan casubilla en Facebook, ahí está en la descripción desde qué año está. Nosotros nos metimos ahí, limpiamos eso, con esa cosa de que hay que acercar el arte a la gente, hay que formar públicos, hay que ir al barrio. ¿Ya? Y la verdad es ya con el tiempo he sentido que por más que uno se saca la madre, a veces esas cosas quedan ahí y no trascienden más allá de las experiencias de las personas que movieron ese proceso. Esos espacios. Pero no es como que se acaba de germinar en la comunidad. Entonces, yo lo primero que pienso en cuanto a cómo acercar es que la danza el arte en general debe entrar como cultura general. Todo el mundo tiene que hacerlo. Así como a todo el mundo nos hacen hacer educación física, como todo el mundo recibe matemáticas, todo el mundo debe recibir arte en general. Después ya sabrá qué quiere hacer, qué línea que le gusta, qué más le interesa. Y que las personas que den las materias de arte, porque existe el ECA, pero tienen que ser gente que sabe, tienen que ser gente
gente que le apasione, no el profe de sociales que le faltan 2 horas y usted de ECA y tenga el libro y solo es materia, claro. Sino debe ser como todo el arte. Con convicción y eso. O sea, teórico-práctico, o sea, teórico-práctico. Leamos sobre Duncan, pero experimentemos la libertad del movimiento. Muévete, ponte la música, vámonos a hipear en el monte así como Duncan. Leamos sobre ballet, vamos a ver una obra de ballet. Sí, vean el ballet. Vamos a un conservatorio de danza a que vean cómo es el ballet. Entonces que el lazo entre la gente y el arte sea cercano y no sea esporádico y que dependa mucho de la iniciativa privada. El Estado tiene que meter guitas en esto, la verdad. El Estado tiene que meter guitas. Y hay unas discusiones a veces en el sector artístico independiente en que yo no cojo fondos del Estado, no sé qué, pero yo digo que uno a veces levanta procesos durante años a su bolsillo y cuando uno se gana los fondos del Estado tiene que cobrar todo eso. Claro que Por sí. ejemplo, yo pienso así. Claro, yo pienso así. Entonces yo creo que el Estado debería buscar que el arte y la sociedad se fundan más. Porque las iniciativas privadas, como lo que hicimos en la Casa Villa, lo que han hecho algunos compañeros de otras casas culturales, o como colectivos independientes, no trasciende mucho y no tiene tanto el impacto que necesitamos para que se pueda vivir de esto. Entonces el Estado sí debería subvencionar bien, o sea, y no solo con los fondos concursables, que son esporádicos, muy poca gente tiene acceso a ellos, sino, por ejemplo, a mí me gusta mucho ¿cómo se llama? El formato colombiano. O sea, pero es una cosa de Ecuador, verás. Tú cruzas a Colombia y de repente ves los teatros con fila. Y no es gratis, son pagados. Es que como ahí sí existe una, Ajá, como digamos, la cultura. Claro, cruces, pero es una inversión estatal, por ejemplo, porque los teatros de la Candelaria, del barrio de la Candelaria, son subvencionados. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado anualmente les da una guita para que eso funcione, para que eso siga en constante movimiento. Funcionamiento. Y también exaltando a las figuras. Entonces, por ejemplo, la Candelaria cumplió 50 años del grupo de teatro de la Candelaria y fue la fiestota en Colombia. Le dieron su lugar. En Perú, Yuyashkani cumplió 50 años, fue la fiestota, le dieron el recién construido Teatro Nacional de Lima y les dieron una semana para que den todo ahí. Wow. El Muyacán aquí cumplió 50 años, que es el mismo grupo, la Yuyashkani y el Muyacán nacen más o menos en las mismas fechas. Aquí Muyacán cumplió 50 años y no se hizo nada. Wow. Cuando estaban discutiendo a quién le iban a dar el premio Eugenio Espejo, que es el premio más alto del país a la cultura, pero le dijeron a la ministra Paco Salvador, y la otra dijo, ¿quién es Paco Salvador? Entonces uno dice, claro, entonces no hay una cultura. No hay una cultura ni siquiera entre la gente que maneja la cultura, quien está a cargo de la cultura del país, de saber quiénes son las grandes figuras del arte escénico ecuatoriano, para exaltarlas. Entonces, y es algo que, por ejemplo, me retumba un montón, el Festival de Artes Escénicas de Loja. ¿Por qué no hay en el Festival de Artes Escénicas de Loja? Vamos cerrando ya, okay, ya. En este caso. Dale. Agradezco el tiempo y la valiosa información que nos has compartido junto a nosotros. Para finalizar, ¿podrías darle un mensaje a nuestra audiencia? ¿Tú te quieres que este camino es un camino largo y tedioso? No te vas a morir de hambre, pero lo importante, sí, es que normalmente esa cosa de que te vas a morir de hambre es algo que te dicen siempre, pero la verdad es que no te mueres de hambre. La verdad es que puedes pasar hambre, pero no pasas tanta hambre. O sea, lo importante es que tienes, y eso fue algo que me pasó cuando yo llegué aquí. Okay. Cuando yo llegué aquí a la universidad, el Luchito Cáceres, no sé si que sigue el Luchito Cáceres aquí de profe de teatro, él nos dijo, no se van a morir de hambre, pero lo importante aquí es que uno tiene que trabajar. Uno tiene que seguir haciendo, seguir formándose, seguir dándole como, siendo necio, dándole, y en un momento todo se ordena. Y de repente uno encuentra el espacio, las personas y los lugares donde ejercer. Muchas gracias. Muchas gracias por ese mensaje. Muchas gracias, Patricio, por darnos la oportunidad de conocerte desde mi parte. Quedo muy agradecido. Y gracias. Esto es Bailando con... Ya.